Hernia discal. La columna del cuerpo humano está formada por vértebras y entre ellas se encuentran los discos. Cuando se presenta una hernia discal, estos discos se deforman, se rompen o se desplazan, haciendo presión en los nervios de la espalda. Te invitamos a conocer todo lo que necesitas saber sobre las hernias discales, una de las lesiones más comunes en la edad avanzada y cuando se practica algún deporte de alto impacto. Conoce los tipos de hernias y los principales síntomas que notarás en tu cuerpo cuando padeces una. Además, te mostraremos cuál es la mejor prueba diagnóstica a realizar en caso de un dolor. Médicamente hablando, se conoce como hernia discal a cualquier lesión cartilaginosa en las vértebras de la columna. Estas vértebras se conforman por un núcleo y un disco de hueso que lo rodea, y cuando parte de dicho núcleo sale de su respectivo anillo, se produce una hernia de disco, aunque también suele denominarse así cuando un disco se sale de su posición y presiona un nervio. Las lumbares son las más frecuentes porque la zona baja de la espalda es la que recibe toda la carga corporal. Acciones como sentarse, pararse y agacharse requieren del trabajo músculo-esquelético de la espalda baja, y si este no está en condiciones, la tensión se traslada a las vértebras, facilitando que ocurra una hernia. La zona cervical también es susceptible a tener lesiones por mantener una mala posición corporal durante largas horas. ¿Cuáles son los tipos de hernias más comunes? La columna vertebral cuenta con 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. Cada zona de la espalda responde de distinta forma según el esfuerzo que realice la persona. Conoce los tipos de hernias según el área donde se ubique el dolor. Hernia discal cervical. Es la lesión que se ubica en las vértebras que van desde la base de la cabeza hasta la altura de los hombros. Por eso no es correcto decir que tienes una hernia lumbar, ya que en este caso el paciente toca su cuello para hacer referencia a ella. Es el segundo tipo de dolencia más común en personas de edad media y avanzada. También es una lesión bastante frecuente en las personas que permanecen sentadas durante mucho tiempo por razones de trabajo o entretenimiento con el móvil. Deportes como el golf, en el que se realiza la torsión de todo el cuerpo para golpear la pelota, también suele dejar dolores en la nuca. Hernia discal torácica. De las hernias discales, las que se presentan en el tórax son las menos frecuentes. Apenas cubren un 0,5% de los casos conocidos de este tipo de lesión. Esto es debido a que las vértebras en esta zona son las que menos requieren de movilidad y por tanto tienen menor probabilidad de sufrir una lesión. El dolor puede ser confundido fácilmente con una patología cardíaca o pulmonar. Por eso es recomendado realizar exámenes detallados para destacar toda posibilidad de lesión en tejidos y músculos antes de llegar a la exploración de la columna y concluir que la molestia es originada por el desplazamiento de discos. Hernias discales lumbares. Las 5 vértebras que están en la parte baja de la espalda son las que están más comprometidas porque requieren de una mayor movilidad y dispone de mayor presión. Estar inactivo y la sobrecarga de trabajo de los discos lumbares provoca un desgaste que terminan por causar algún tipo de problema de espalda. Levantar objetos pesados, estar mucho tiempo sentado o de pie, incluso entrenamientos muy intensos o de larga duración, harán que tu espalda trabaje en exceso y se desgaste hasta que los discos ceden y se lesionan. Generalmente una lesión de este tipo compromete los nervios de la columna, lo que supone una complicación adicional que a menudo requiere de cirugía. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de padecer hernia de disco? La mayoría de las causas de una hernia la podemos evitar tomando medidas preventivas, bien sea que practiques algún deporte y conozcas tus límites por hábitos en tu estilo de vida que afecten tu salud y por realizar actividades eventuales que generan una tensión excesiva en tu espalda. Levantar mucho peso.
Pensamos que levantar una simple caja pesada no afectará a nuestra salud, pero eso es un error. El cuerpo debe estar preparado para el exceso de actividad física y no solemos prestar atención a este detalle. Cuando levantes mucho peso desde el suelo, procura utilizar la fuerza de las piernas a tu favor. Así reducirás la carga de trabajo en la zona lumbar y evitarás que los discos se desplacen. Si tu trabajo consiste en trasladar objetos pesados, emplea una faja lumbar de compresión. Verás cómo proteges las vértebras y podrás moverte con menor preocupación de tener alguna lesión. Al practicar algún deporte, primero ofrece un buen calentamiento al cuerpo. Solo con esta acción permitirás a la espalda trabajar con menor riesgo de lesión. Sobrepeso. Es elección de cada persona cuidar o no su estado físico, que equivale a tener una buena salud y bajar así la probabilidad de que la espalda tenga que soportar la presión del exceso de peso corporal. La obesidad es la principal causa asociada con los dolores de la espalda de forma permanente. La estructura músculo-esquelética no está preparada para cargar con un gran peso corporal, menos cuando se llega a una edad avanzada donde nuestra musculatura está más debilitada como norma general. Intenta mantener un buen índice de masa corporal y dale la oportunidad al cuerpo de estar saludable. Giros de la espalda. No siempre la actividad deportiva es saludable. A veces un mal movimiento genera un desgaste de los discos hasta que comienzan a romperse. Es lo que ocurre en deportes como el golf y el yoga. Desde el tronco de los atletas debe realizar torsiones intensas o excesivas. No decimos que estos deportes sean contraproducentes, sino que se deben realizar con una técnica correcta para no padecer problemas. Desarrollar fuerza muscular y elasticidad de los ligamentos será fundamental para evitar este tipo de lesiones. La principal protección va a ser reconocer los límites que cada atleta tiene y manejar la técnica deportiva de forma correcta, según el deporte que desarrolla. En muchos casos, acompañado con ejercicios de fortalecimiento lumbar, se recomienda utilizar un cinturón lumbar y tomar descansos tras 45 minutos de trabajo continuo. Mantener una misma posición. La espalda, al igual que cualquier otra parte del cuerpo, requiere de un descanso y cambiar de posición cada cierto tiempo. Es igualmente dañino estar mucho tiempo sentado como de pie. La columna fue creada para estar en movimiento y soportar el peso corporal mientras la persona se desplaza. Además, debido al cansancio, solemos adoptar posiciones erróneas que provocan un desbalance en la misma. Este hábito, relacionado con la higiene postural, junto a otros factores de riesgo, hacen que los dolores sean más recurrentes. Las pausas activas solo toman 10 minutos por cada hora de trabajo. Por esto se recomienda un descanso breve cada 45 minutos de actividad para reducir la posibilidad de sentir dolencias. Predisposición genética. Diversos estudios han demostrado que algunas personas tienden a tener hernias por razones genéticas. Si en la familia hay historial de lesiones en los discos, es importante tomar previsiones desde la juventud y modificar hábitos en busca de mejorar la calidad de vida. Además, enfermedades como la osteoporosis y la artritis harán que se debilite la fuerza y resistencia en los músculos y en las articulaciones, lo que generará una mayor carga de trabajo en la zona lumbar. Si existe una predisposición genética y un mal hábito de vida, entonces el riesgo de tener lesiones discales aumenta en un 25%, por lo que es importante realizar exámenes médicos con alta frecuencia si se conoce que hay una historia familiar de lesiones discales. Adicción al tabaco. Diversos estudios han demostrado que fumar aumenta al doble la probabilidad de tener lesiones en la espalda relacionadas a los discos vertebrales. Esto ocurre porque al entrar la nicotina en tu organismo se disminuye considerablemente la cantidad de oxígeno que llega a los discos de la columna. Al no haber oxígeno suficiente, el desgaste es mayor en los discos que no cuentan con los componentes requeridos para resistir la movilidad, y menos cuando ésta es intensa. Por tanto, se recomienda eliminar el tabaquismo completamente de tu vida. Principales signos y síntomas que nos advierten que tenemos hernia discal.
Las hernias discales tienen una gran cantidad de síntomas que hace que fácilmente sean confundidas con otras lesiones y patologías. Por eso debes conocer con precisión cómo identificarlas para tratarlas lo antes posible. Reducción de movilidad. Tener dificultad para mover los brazos hacia adelante y a los lados es una señal clara de que puede haber una hernia en la zona torácica. Esta dificultad se agudiza en las mañanas cuando el cuerpo está más relajado. Sentarse, agacharse, levantarse de la cama también se hace difícil cuando el desplazamiento del disco se concentra en las vértebras de la zona lumbar. Incluso dar una vuelta en la cama mientras duermes puede ocasionar un fuerte dolor que seguro te despertará. Debilidad. Sentir que te cansas rápidamente y que tienes el cuerpo lento o débil también son señales de alarma. Intenta tomar un descanso si consideras que se trata de una lesión menor, pero al tratarse de un disco dañado, estas señales persistirán en el tiempo. Cuando una hernia se presenta, a menos que se trate con fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento y en casos extremos y avanzados con cirugía, no va a desaparecer por sí sola, porque se trata de una patología degenerativa. Hormigueo. Si pierdes la sensibilidad al tacto y sientes como si una corriente eléctrica leve atravesara la columna, presta atención a la zona donde inicia, pues te dirá en qué área de la espalda puede estar la lesión de disco. Si la lesión deja como consecuencia la compresión del nervio ciático, es probable que el hormigueo se inicie en la parte baja de la espalda, los glúteos y los muslos. Mientras que si la compresión de nervios es en la zona media, entonces el adormecimiento lo sentirás en los brazos, las manos y los dedos. Es una señal compleja, porque suele confundirse con otras dolencias propias de los brazos. Por esto recomendamos acudir a tu médico o fisioterapeuta para una exploración más a detalle. Dolor. Cuando se trata de una lesión de disco, el dolor es intenso y está localizado en la zona afectada. Toma en cuenta que cuando aparece el dolor, la lesión ya está bastante avanzada. Tanto los desplazamientos discales como las deformaciones y roturas de discos harán que tengas un dolor punzante. Pero al ser una lesión en la que los nervios están comprometidos, es probable que también sientas dolor irradiado en otras partes del cuerpo, en especial en los glúteos, las piernas y los brazos, según la ubicación del disco afectado. Solo mediante estudios médicos más detallados, como tomografías y radiografías, se puede apreciar si es preciso o no acudir a una cirugía para intentar reparar el daño en los discos. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.